Hoy la política no tiene buena fama. Corrupción, escándalos, alejada del día a día de las personas. Pero ¿podemos avanzar hacia la fraternidad universal sin una buena política? No. Como dijo Pablo VI, la política es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común. Hablo de la política con mayúscula, no la politiquería. Hablo de la política que escucha la realidad, que está al servicio de los pobres, no de la que está encerrada en grandes edificios con largos pasillos. Hablo de la política que se preocupa de los desempleados y sabe muy bien lo triste que puede ser un domingo cuando el lunes es un día más sin poder ir a trabajar. Si la vemos así, la política es mucho más noble de lo que aparenta. Agradezcamos a los muchos políticos que desempeñan su tarea con voluntad de servicio, no de poder, todos sus esfuerzos por el bien común. Oremos para que los líderes políticos estén al servicio de su pueblo, trabajando por el desarrollo humano integral, trabajando por el bien común, atendiendo a los que han perdido su empleo y dando prioridad a los más pobres. Mis queridos hermanos, en este 21º domingo del tiempo ordinario concluimos la lectura que hemos hecho varios domingos sobre el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, la multiplicación de los panes, la señal que el Señor nos da, y después la interpretación con el discurso, el diálogo que Jesús tiene con los judíos y con los discípulos que lo siguen. Y hoy llegamos a un momento de crisis, un momento difícil, un momento donde curiosamente, ¿verdad?, esa gente alimentada por Jesús, esa gente que vio el milagro, esa gente que lo sigue, ¿verdad?, que corrieron para encontrarlo cuando cruzó el lago, ¿verdad?, para alcanzarlo del otro lado cuando él llegara. Resulta que esa gente se vuelve incrédula. Y hoy dicen esto, ¿verdad? Cuando Jesús ha dicho, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, la gente dice, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? El Evangelio literalmente dice, ¿verdad?, este modo de hablar o esta palabra es dura, es una palabra dura. ¿Quién la puede soportar? ¿Quién la puede admitir? Entonces para este pueblo es difícil entender el mensaje de Jesús y pues murmuran de Jesús, murmuran de lo que Él ha dicho, la enseñanza que ha dado, no entienden, no quieren creer ni quieren entender. Y entonces muchos se echaron para atrás, dice, desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con Él. Esa es la crisis, el momento difícil. Ustedes imagínense así la iglesia, ¿no?, que algo no les parece a algunos y de repente se retiran, se salen de la iglesia, ya no vamos a seguir aquí, ya nos vamos, no queremos en esto, no queremos aceptarlo. Pues eso es lo que vive Jesús. Pero Jesús no se echa atrás. O sea, Jesús no se acomoda a la gente, al gusto de la gente, al gusto del cliente, podríamos decir, ¿verdad?, mercadotecnia. No, el Señor se mantiene firme en la doctrina. Mis palabras son espíritu y vida. Mis palabras son espíritu y vida, pero muchos no quieren creer. Dice, algunos de ustedes no creen a pesar de esto. Entonces las palabras que nos ha dado son espíritu y vida, palabras donde se ha revelado como el pan de la vida, se ha dado a conocer así, el yo soy, el pan de la vida, y donde ha dicho que hay que comer su carne y que hay que beber su sangre. Es una realidad que se va a vivir a partir de la última cena, donde el Señor
celebrará la Eucaristía por primera vez y a partir de ahí pide a los discípulos que lo cumplan, que lo vivan en memoria suya, ¿verdad? Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva, va a decir San Pablo en la primera de Corintios, y va a decir también: el cáliz que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces la Iglesia cree las palabras de Jesús, que son palabras que son espíritu y vida. Eso la Iglesia lo ha creído desde su fundación, desde su inicio. Se ha creído en la palabra de Jesús y se mantiene en esa palabra de Jesús, y entonces no las cambiamos, ¿verdad? Si el Señor ha dicho que es su cuerpo, ¿quién se atreverá a decir que no es su cuerpo? Decía uno de los padres de la Iglesia antigua del segundo siglo, San Ireneo: la Iglesia ha creído siempre esto, que es el cuerpo verdadero de nuestro Señor Jesucristo, que se recibe en la Eucaristía, que es el pan de la vida. Entonces es un misterio admirable, sorprendente, que tenemos que aceptar nosotros por medio de la fe. Y bueno, Jesús hoy nos dice: bueno, ustedes también se quieren ir, también ustedes quieren dejarme. Pero Simón Pedro le responde al Señor: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ahí está la fe, ahí está la fe. Aunque todos se quieran ir, San Pedro con los 12 hacen un acto de fe en Jesús y en la palabra de Jesús. Le dicen: creemos en tu palabra. Aunque los demás no crean, nosotros creemos en tu palabra. Entonces mantengámonos también nosotros ahí en la profesión de fe, no nos echemos atrás. Tratemos de aceptar y de creer en el misterio de la Eucaristía que Jesucristo nos ha revelado, que crezca en nosotros la fe en Jesús, pan de vida, Jesús que se nos da en la Eucaristía, que es centro, fuente, cima, culmen de toda la vida cristiana. Tenemos que aumentar pues nuestra fe en la Eucaristía y vivir más la Eucaristía. El haber leído estos domingos, han sido varios domingos, ¿verdad? Leído el capítulo 6 de San Juan, pues nos tiene que llevar a una vida más eucarística, que vivamos más de la Eucaristía, más del encuentro con el Señor en la Eucaristía, ahí, porque mucha gente no lo hace, ¿verdad? Un poquito así. También ustedes quieren dejarme, sí, mucha gente se ha retirado, se ha apartado. Antes de la pandemia algunas personas venían a misa, después de la pandemia dejaron de venir, ya no regresaron, ¿verdad? Entonces Jesús nos dice: ¿y ustedes? ¿Ustedes cómo están? ¿También quieren dejarme? Él nos echa para atrás. La doctrina ahí está, se mantiene la doctrina, la enseñanza de Jesús. Entonces tratemos de mantenernos ahí y de crecer, ¿verdad? Y de llevar a otros a ese encuentro con Jesús, Eucaristía. También eso nos hace pensar, reflexionar un poquito, pues lo que es la Iglesia. Miren, la Iglesia no tiene una doctrina que se tenga que acomodar al gusto del mundo, al gusto de la gente. La Iglesia tiene que ser fiel a lo que Jesucristo enseñó. Lo que Él enseñó, tenemos que enseñar. Pero a algunos no les gusta, pues algunos quieren que la Iglesia se acomode al tiempo y que le dé gusto a la gente en todo, ¿no? Sí, estamos en tiempos que no son fáciles. Por ejemplo, la Iglesia en Alemania, hay un sector de la Iglesia en Alemania, que son los que promovieron el sínodo también, que están en una línea bastante progresista y se van apartando cada vez más de la enseñanza de la Iglesia. O sea, quieren que la Iglesia permita todo, ¿no? O sea, un montón de cosas ahí. Pues no, la Iglesia no es así, ni ha sido así. Y si ellos se quieren ir, pues se van a ir, o sea, porque no aceptan la Iglesia como es. Hay que aceptar la Iglesia como es, como Cristo
amó a la iglesia como Cristo se entregó por la iglesia. Dice hoy San Pablo en la carta a los Efesios, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Entonces Cristo ama a su iglesia, su cuerpo ama a la iglesia. Entonces tratemos nosotros de amar igualmente, ¿verdad? Amar la iglesia como Cristo la ama, ahí, no apartarnos de ello. Y aceptar las cosas, hay cosas que a lo mejor no entendemos. Hay un sector de la iglesia, de personas que son muy progresistas, podemos decir, o sea, quieren cambios, ¿no? O sea, quieren que la iglesia modifique la doctrina, ¿sí? Que acepte todo, pues, casi, ¿no? ¿Sí? Un montón de cosas, todo lo que el mundo propone, que ustedes saben qué es lo que el mundo propone, ¿no? Por ahí va. Entonces, algunos van en esa línea. Y otros son muy conservadores, o sea, quieren que la iglesia se mantenga sin ningún tipo de cambio. Entonces algunos, por ejemplo, no aceptan la enseñanza del Papa Francisco, no les gusta, o sea, critican mucho al Papa, no están de acuerdo, ¿no? Y entonces se van apartando también. O sea, tanto unos como otros andan mal. Tenemos que sentir con la iglesia, amar la iglesia. ¿Qué dice San Ignacio de Loyola en la regla de sentir en la iglesia de Cristo, en los ejercicios espirituales? Dice San Ignacio una regla que para los pensadores y para los racionalistas es un ataque a la razón, ¿verdad? Un poquito, pero ese es el sentir de los santos. Dice San Ignacio, si yo veo algo, no sé, color negro y la iglesia lo ve blanco, es blanco, no es negro. O sea, dice San Ignacio, para no equivocarse hay que tomar esa regla, dice San Ignacio. O sea, si hay algo que yo lo veo blanco, ¿sí? Y la iglesia lo ve negro, pues es negro. Y si yo lo veo negro y la iglesia dice no, es blanco, pues es blanco. Ay, no, ¿cómo voy a aceptar eso, no? Mi pensamiento, mi conciencia y no sé qué más. San Ignacio dice, para que no me equivoque, debo de tomar esa regla, o sea, amar la iglesia. San Ignacio es de la época que nació el protestantismo. Entonces Lutero, ¿qué decía? Si no me convencen con la Biblia, yo no acepto nada, ¿no? Y entonces se volvió así racionalista, ¿no? Fundamentalista de la Biblia, solo la Biblia, y la tradición de la iglesia la echa para atrás. Entonces funda el protestantismo. ¿Y quiénes siguen a Lutero hoy en día de los protestantes? Pues ya pocos, porque cada vez van modificando más cosas. O sea, Lutero se queda atrás, o sea, para los protestantes de hoy, Lutero se queda atrás. Lutero no sacó de la Biblia los libros deuterocanónicos que están en las Biblias católicas todavía, ¿no? Pero protestantes de siglos después dijeron, vamos a sacar esto de aquí, eso no es palabra de Dios. Y así, o sea, entonces, hermanos, amemos la iglesia. Sí, Jesús nos invita hoy a permanecer con Él. Y fíjense quién le responde a Jesús cuando la gente lo está abandonando. Simón Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Quién le responde? Simón Pedro. ¿Quién es Simón Pedro? El primero de los apóstoles, sobre el que Jesús establece su iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre la confesión de fe de Pedro edifica Jesús la iglesia. Y entonces, si yo quiero estar en la iglesia y no perderme, pues tengo que mantenerme en la confesión de fe. Nosotros creemos, dice San Pedro, creemos, sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ahí está. Por eso hay que amar al Papa, el Papa Francisco. En todas las misas pedimos por el Papa. ¿Por qué? Porque él tiene una misión en la iglesia. Es como una roca, ¿verdad?, para no movernos de ahí.
y no cambiar la fe, no cambiar la doctrina, no cambiar la enseñanza. Ahí es principio visible de unidad, ¿eh? Acostúmbrense ustedes siempre a pedir por el Papa. Y si no entienden algo de la enseñanza del Papa, pídanle al Espíritu Santo que les ilumine. ¿Sí? Pero conozcan la enseñanza del Papa, conozcan sus catequesis, ¿sí? sus documentos, conózcanlos. Porque si no los conocen, entonces son de los que después cae cualquier mensajito por ahí y dice en los chats, ¿no? Mensaje del Papa aquí, ¿no? Y ay, qué bonito está, no sé qué, y lo reenvían, ¿no? Donde dice, no, si no le funcionó el matrimonio, vuélvase a casar y no pasa nada, y viva su vida feliz y no se amargue. Y ¿cuándo dijo el Papa eso? No es cierto, ¿no? O sea, no son doctrinas, verdaderamente no es enseñanza del Papa, ¿no? Pero quien no lo conoce, quien no lo lee, pues se lo engañan, o sea, lo engañan ahí. Entonces, lean ustedes la enseñanza del Papa Francisco, conózcanlo y traten de entender qué nos quiere decir, ¿verdad? Y a veces también, pues nos habla con signos, o sea, nos da alguna señal para que nosotros como que nos caiga el 20 un poquito, ¿no? O sea, por ejemplo, el Jueves Santo, el Papa, la misa, celebra en la mañana la misa crismal, pero en la tarde la misa de la Cena del Señor, Jueves Santo, Semana Santa, que uno diría, uy, la va a celebrar ahí en la Basílica de San Pedro. ¿Qué hace el Papa? Pues se va a una cárcel, se va a un orfanatorio y ahí celebra la misa con los reclusos y les lava los pies. O sea, nos habla con un signo que nosotros tenemos que entender. O sea, quiere una iglesia que esté más al servicio de los necesitados y que salgamos de nuestra comodidad, ¿no? Y a lo mejor él deja la basílica para irse a un centro penal, ¿sí? Que no es muy solemne, que digan, pero bueno, va ahí, o va a un centro de migrantes y está con ellos y los acompaña. O sea, son señales que Dios nos da a través del Papa. Hay que entender eso, ¿no? Y los viajes que hace ahorita, esos viajes a países que a veces ni nos imaginamos, yo creo, cómo viven ahí, qué hay ahí, cómo está la iglesia ahí. O sea, ha ido a países donde la iglesia es nada, es una minoría. Son periferias, porque el Papa dice, es que hay que ir a las periferias. Pero nosotros deberíamos de entender eso, ¿no? Como iglesia también. La mañana yo estaba pensando, digo, ¿por qué los políticos no se interesan en las periferias? O sea, hay aldeas, hay comunidades que están abandonadas y no les interesa. O sea, no saben qué escuela hay, cómo está la escuela, qué estructura tiene, qué instalaciones tiene, si tienen baños o no tienen baños, y no les importa. ¿Por qué? Porque para ellos las periferias no cuentan. O sea, ir a las orillas, a donde hay poca gente, o donde no me interesa más que el día que voy a sacar el voto y los condiciono con algo que les voy a dar, ahí sí, ¿verdad? Pero en la vida ordinaria no les interesa. Y hay muchos lugares así, y no tienen maestro, y los niños están sin maestro, y no les interesa. Pero nosotros somos cristianos, y nosotros seguimos al Papa. ¿Y qué nos enseña el Papa? Oigan, hay que ir a las periferias geográficas y a las periferias existenciales. Murió Cablote esta semana, ¿verdad? Miguel, ahí se sentaba fuera de la puerta. Bueno, un rostro, ¿verdad?, de muchos, ¿verdad?, que están en las periferias. Nosotros como iglesia tenemos que pensar qué hacemos por esos hermanos que están en las periferias existenciales. Algunos que son prisioneros de la droga y que andan por las calles y que ustedes los conocen y que les piden que les den de comer y un bocado, que les den una moneda, etcétera. Bueno, y nosotros como iglesia, ¿qué hacemos por ellos? ¿Qué hacemos por ellos? Entonces no podemos ser indiferentes. Tenemos que comprometernos más
¿sí? Para hacer que el Evangelio pues llegue a todos, y ahí está entonces la enseñanza del Papa. Y hoy leímos un pedacito de la carta a los Efesios que habla del matrimonio, es un texto bellísimo, ya se los dejo de tarea, ¿verdad? Ahí está, para que lo profundicemos, y ojalá los jóvenes entiendan este mensaje de la carta a los Efesios. El matrimonio es algo sagrado, así que piénsenle bien, o sea, no se metan ahí así nomás, ya me acompañé, así como si nada, no. Lean carta a los Efesios, capítulo 5, donde habla del matrimonio. El matrimonio es un misterio, es algo sagrado, es algo grande, es el amor de Cristo por la Iglesia. Entonces entendamos eso para que tengamos matrimonios más cristianos en este mes del matrimonio y de la familia. Que así sea. En una capacitación sobre el sistema de alerta temprano para la prevención de incendios forestales, de explicarle a la población general que el municipio de Olanchito tenemos alrededor de una tercera parte de lo que es este parque dentro de nuestro municipio. Y es por ello que hoy la Fundación tiene a bien, conjuntamente con el Fondo de Áreas Protegidas del ICF y la Municipalidad de Olanchito, de hacer esta capacitación con los diferentes actores de sociedad civil para capacitarnos en este tema, ¿verdad?, sobre el sistema de alerta temprana. La Municipalidad, Fundación Pico Bonito, ACIDE, las juntas de agua, patronatos del sector y el Consejo de Desarrollo Municipal y otros. ¿Qué espera al final de la jornada? Bueno, que capacitarnos y que nos den a conocer estas herramientas tecnológicas para que podamos ponerlas en práctica. Sí, agradecer a la Fundación Pico Bonito que hoy nos da esta capacitación de cómo ellos han venido trabajando en pro del cuidado del medio ambiente, y nosotros estamos aquí como fuerzas vivas del municipio de Olanchito para trabajar y seguir obteniendo esos conocimientos y experiencias que son necesarias para el cuidado del medio ambiente. Sí, claro, ha sido necesario porque de cierta manera nos hemos visto limitados para poder de cierta medida parar a estas personas que se dedican al daño del medio ambiente, que no son conscientes, ¿verdad? Pedirle a esas personas que no sigan lo haciendo. Ya hemos visto y hemos experimentado este y otros años anteriores cómo hemos pasado las crisis del agua, y es una manera de cómo forzar, y a veces es necesario hacer presión porque de forma cuando hay personas que no entienden de buena manera, entonces hay que hacerles presión, y es necesario que los buenos nos unamos y sigamos trabajando para cuidar nuestras fuentes de agua. Sí, estamos acompañando esta convocatoria, ¿verdad?, de Fundación Nacional Parque Pico Bonito para formación en temas de sistemas de alerta temprana. Sabemos que el municipio es un municipio en su territorio susceptible a incendios y plagas forestales. Por eso, como un socio más del municipio y de las acciones que se realizan acá, tenemos que acompañar estas actividades para trabajar coordinadamente y tener mejores resultados año con año. Este año fue uno de esos años en los que podemos decir que dentro de la microcuenca Uchuapa y Pimienta se tuvo baja incidencia dentro del perímetro de la cuenca de incendios forestales. Dentro de la microcuenca Quebrada Andaluz de la comunidad de Sabaneta, por ejemplo, se quemó menos del 1% del área, cuando en otros años se lleva a quemar hasta el 60% del área. Aquí pueden ver un representante de la Junta Administradora de Agua de la comunidad de Sabanetas. Él es miembro de una mesa de protección forestal que se creó en el municipio y es una junta de agua de Chorreras, Chaparral y de otras. Todas estas juntas de agua, por ejemplo la Junta de Agua de Chorreras, Carril y también Coyoles Aldea, invierten recursos propios de sus juntas de agua en la protección de sus fuentes de agua. La Junta de Agua de Sabanetas invierte recursos propios en la construcción de una ronda, por ejemplo, de 2.5 kilómetros. Esto es el tema de gestión. Y usted puede ver que es un solar que está frente al Parque Central de la ciudad cívica. Viene la semana cívica y aquí vienen muchos turistas y van a decir, pucha, en el centro de la ciudad tenemos solares que parecen montañas. Estos son los dueños, son pudientes de la ciudad y que poco o nada les interesa, ¿verdad?, lo que esté padeciendo los vecinos, ¿verdad?, que viven acá, porque ese es un sitio de riesgo, porque por la maleza no podemos identificar si hay o no criaderos del mosquito que transmite el dengue. Entonces, en tal sentido, nosotros hacemos el llamado a la población
los dueños de estos solares que están en el centro de la ciudad. Miren, nos reportaron también otro solar que está donde anteriormente fue el Banco Atlántida, ahí por la Policía Nacional. Ahí no hay monte, hay árboles grandes ya, definitivamente. Le pedimos a la alcaldía municipal para que nos apoyara en eso, y a través de el centro penitenciario nos están dando respuestas para poder chapear algunos solares, particularmente los que anteriormente mencioné. Espero que que está donde anteriormente fue la rueda, aquí fue la rueda, fue un salón muy famoso. Hoy es una montaña ahí, ¿verdad? Entonces los dueños de este edificio, de este predio, por favor les pedimos que manden a chapearlo, tanto por estética y también por prevención de la enfermedad del dengue. Y creo que vamos a tener, mire, nosotros venimos de las colonias, en todas las colonias, bueno, imagínese cómo está el centro, ya imagínese cómo está la periferia, ¿verdad? Hay montañas, la gente tiene sus solares y nunca los han chapeado, parece, porque son grandes árboles que hay. Estos realmente son sitios de riesgo, como dije anteriormente, ya que estos acumulan basura, y esta basura, al caer la lluvia, algunos se llenan de agua y ahí están los criaderos, y ahí tenemos el mosquito que transmite la enfermedad, además de convertirse en refugio de maleantes, ¿verdad? Y también que le cambia o le quita la estética a la ciudad. Entonces nosotros esperamos y le pedimos a la corporación municipal, a través del Departamento de Justicia Municipal, que nos ayude a chapear estos solares, que nos ayude a chapear estas montañas. Y de esta manera nosotros vamos a ir viendo el efecto, ¿verdad? Hoy precisamente se tiene una noche cultural, hoy se tiene una actividad muy fuerte aquí en la ciudad, en el centro, en el Parque Central, pero estamos haciendo la actividad frente a una montaña que tenemos ahí. Realmente, si vienen turistas, imagínense la impresión que se van a llevar de la ciudad cívica de Honduras. Hoy compartiremos la biografía de Santa Mónica, madre de San Agustín. Mónica significa dedicada a la oración y a la vida espiritual. Esta santa mujer se ha hecho famosa por haber sido la madre del gran Agustín y por haber logrado la dificilísima conversión de su hijo. Mónica nació en Tagaste, al norte de África, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Cartago en el año 332. Sus padres encomendaron la formación de sus hijas a una mujer muy religiosa, pero muy fuerte en su disciplina. Ella no las dejaba estar tomando bebidas entre horas, pues les decía: ahora cada vez que tengan sed, van a tomar bebidas para calmarla. Y después, cuando sean mayores y tengan las llaves de la pieza donde está el vino, tomarán licor y esto les hará mucho daño. Mónica le obedeció los primeros años, pero después, ya mayor, empezó a ir a escondidas al depósito y cada vez que tenía sed se tomaba un vaso de vino. Más sucedió que un día regañó fuertemente a un obrero y este, por defenderse, le gritó: borracha. Esto la impresionó profundamente y no se le olvidó nunca en la vida, y se propuso no volver a tomar jamás bebidas alcohólicas, y lo consiguió. Pocos meses después fue bautizada. En este tiempo, en su tierra, bautizaban a la gente cuando ya estaban de varios años, y desde el bautismo su conversión fue admirable. Ella deseaba dedicarse a la vida de oración, de soledad y de espiritualidad, como su nombre lo indica, pero sus padres dispusieron que tenía que casarse con un señor llamado Patricio. Este era un buen trabajador, pero terriblemente mal geniado y además mujeriego, jugador y sin religión ni gusto por lo espiritual. La hará sufrir lo que no está escrito, y por 30 años ella tendrá que aguantar las tremendas estallidas de ira de su marido, que grita por el menor disgusto, pero este jamás se atreverá a levantar la mano contra ella. La creía demasiado santa para atreverse a golpearla. Tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los menores fueron su alegría y su consuelo, pero el mayor, Agustín, la hizo sufrir por docenas de años. La fórmula para no pelear. En aquella región del norte de África, donde las gentes eran sumamente agresivas, las demás esposas le preguntaban a Mónica por qué su esposo, que era uno de los hombres de peor genio en toda la ciudad, no la golpeaba nunca a ella, y en cambio los esposos de ella las golpeaban sin compasión. Mónica le respondió: es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Como para pelear se necesitan 2, y yo no acepto la pelea, pues no peleamos. Esta fórmula se ha hecho célebre en el mundo y ha servido a millones de mujeres para mantener la paz en casa. Patricio no era católico, y aunque criticaba mucho el rezar de su esposa y su generosidad tan grande para con los pobres, nunca se oponía a que ella se dedicara a estas buenas obras. Y quizá por eso mismo logró su conversión. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo,
y al fin alcanzó de Dios la gracia de que en el año 371 Patricio se hiciera bautizar y que lo mismo hiciera la suegra, mujer terriblemente colérica que por meterse demasiado en el hogar de su nuera le había amargado la vida a la pobre Mónica. Un año después de su bautismo murió santamente Patricio, dejando a la pobre viuda con el terrible problema de que su hijo mayor, Agustín, era un rebelde incorregible. Patricio y Mónica se habían dado cuenta de que su hijo mayor era extraordinariamente inteligente y por eso lo enviaron a la capital del estado, la ciudad de Cartago, a estudiar filosofía, literatura y oratoria. Pero Agustín tuvo la desgracia de que su padre no se interesaba nada por sus progresos espirituales. Solo le importaba que sacara buenas notas, que brillara en las fiestas sociales y que sobresaliera en los ejercicios físicos, pero acerca de la salvación de su alma no se interesaba ni le ayudaba en nada, y esto fue fatal para él, pues fue cayendo de mal en peor en pecados y errores. Una madre fuerte. Cuando murió su padre, Agustín tenía 17 años y empezaron a llegarle a Mónica noticias cada vez peores, que el joven llevaba una vida nada santa, que una enfermedad ante el temor de la muerte se había hecho instruir acerca de la religión y se había propuesto hacerse católico, pero que sanado de la enfermedad había abandonado el propósito de hacerse bautizar y finalmente se había hecho socio de una secta, los maniqueos, que afirmaban que el mundo no lo había hecho Dios sino el diablo. Y Mónica, que era bondadosa pero no cobarde y floja, al volver su hijo a vacaciones y al empezar a oírle mil barbaridades contra la verdadera religión, lo echó sin más de casa y le cerró las puertas, porque bajo su techo no quería albergar enemigos de Dios. Pero sucedió que en esos días tuvo Mónica un sueño en el cual vio que ella estaba en un bosque llorando por la pérdida espiritual de su hijo, y que en ese momento se le acercaba un personaje muy resplandeciente y le decía: tu hijo volverá contigo, y enseguida vio a Agustín junto a ella. Le narró al muchacho el sueño tenido y él le dijo lleno de orgullo que eso significaba que la mamá se iba a volver maniqueísta como él. Pero ella le respondió: en el sueño no me dijeron la mamá se irá donde su hijo, sino tu hijo volverá contigo. Esta hábil respuesta impresionó mucho a Agustín, quien más tarde la consideraba como una inspiración del cielo. Esto sucedió en el año 437. Faltaban todavía 9 años para que Agustín se convirtiera. La respuesta de un obispo. Pero por muchos siglos ha sido bien comentada la bella respuesta que un obispo le dio a Mónica cuando le contó que llevaba años y años rezando, ofreciendo sacrificios y haciendo rezar a sacerdotes y amigos por la conversión de Agustín. El obispo le respondió: esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Esta admirable respuesta y lo que había oído en sueños le llenaban de consuelo y esperanza, a pesar de que Agustín no daba la menor señal de arrepentimiento. Un hijo que se fuga y una madre que lo vacía. Cuando tenía 29 años, el joven decidió irse a Roma a dar clases allá. Ya era todo un doctor. La mamá se propuso irse con él para librarlo de los peligros morales, pero Agustín le hizo una jugada tramposa, de la cual se arrepintió mucho más tarde. Al llegar junto al mar le dijo a Mónica que se fuera a rezar a un templo mientras él iba a visitar a un amigo, y lo que hizo fue subirse a un barco y salir rumbo a Roma, dejándola sola allí. Pero Mónica no era una mujer débil para dejarse derrotar tan fácilmente. Tomó otro barco y se dirigió a Roma. Mas al llegar allá supo que su hijo se había ido para el norte de Italia, a Milán, a dar clases. Y hacia esa ciudad viajó también la valerosa mujer, un personaje que influyó mucho. En Milán, Mónica se encontró con el santo más famoso de la época, San Ambrosio, arzobispo de esa ciudad. En él encontró un verdadero padre lleno de bondad y de sabiduría que le fue guiando con prudentes consejos. Además, Agustín se quedó deslumbrado ante la enorme sabiduría y la poderosa personalidad de San Ambrosio y empezó a escucharle con profundo cariño y a cambiar sus ideas y a entusiasmarse por la religión católica. La conversión. Y sucedió que en el año 387 Agustín, al leer unas frases de San Pablo, sintió una impresión extraordinaria y se puso a cambiar de vida. Envió lejos a la mujer con la cual estaba viviendo en unión libre, dejó sus vicios y malas costumbres. Se hizo instruir en la religión y en la fiesta de Pascua y Resurrección de ese año se hizo bautizar. Ya puedo morir tranquila. Agustín, ya convertido, dispuso de volverse con su madre y su hermano a su tierra, en el África, y se fueron al puerto de Ostia a esperar barco.
Pero Mónica ya había conseguido todo lo que anhelaba en esta vida, que era ver la conversión de su hijo. Ya podía morir tranquila. Y sucedió que estando allí en una casa junto al mar por la noche, al ver el cielo estrellado, se puso a hablar con Agustín acerca de cómo serán las alegrías que tendremos en el cielo, y ambos se emocionaban comentando y meditando los goces celestiales que nos esperan. En determinado momento exclamó entusiasmada: ¿y a mí qué me puede amarrar ya a esta tierra? Ya he obtenido mi gran deseo, el de verte cristiano católico. Todo lo que deseaba lo he conseguido de Dios. Poco después le invadió la fiebre y en pocos días se agravó y murió. Lo último que pidió a sus hijos fue que no se olvidaran de rezar por el descanso de su alma. Murió el año 387 a los 55 años de edad. Miles de madres y esposas se han encomendado en todos estos siglos a Santa Mónica para que les ayude a convertir a su esposo, a sus hijos, y han conseguido conversiones admirables. La pintan como vestida de monja, porque así se vestían en ese tiempo las mujeres que se dedicaban a la vida espiritual, huyendo de los adornos de la vanidad, y con un bastón de caminante en recuerdo de los viajes que hizo buscando a su hijo para convertirlo, y con un libro en la mano para no olvidar que fue la lectura de una página en la Biblia lo que obtuvo que Agustín decidiera convertirse definitivamente. Santa Mónica, que sigas rogando por las madres y sus hijos, por las esposas y sus maridos y por todos nosotros los pobres pecadores que necesitamos convertir.